después de 8 años estar en el discipulado número 39 del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Estamos con el tema de Cristo en las fiestas solemnes y este es el estudio número 14 de este tema. Así que sí que hemos ahondado en este tema tan precioso, porque realmente trata de todo lo que corresponde a la hora, al plan redentor eterno de nuestro Dios. Amén. Así que ahí estamos en Deuteronomio 16. Leemos la palabra del Señor juntos, amados. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová las manos vacías. Oramos. Señor y Padre nuestro, estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, Señor, eternos, y por cuyo sacrificio redentor ahora podemos estar en pie, Dios, en el mismo lugar de tu presencia, y rendirte culto, Señor, y adorarte y ser edificados, Señor, por tu bendita palabra. Precioso Espíritu Santo, ministra, por favor, de principio a fin, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Háblanos al corazón, instruyenos, Señor, toma el control de palabras y pensamientos. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Bien, amados. Como estuvimos meditando en la última ocasión, hermanos, las fiestas que corresponden a la salida del verano, que son la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, es el último tiempo que se menciona aquí en el versículo 16, con un término en fiesta solemne de los tabernáculos. Pero en realidad estas fiestas, mis amados, las 3 celebraciones se dan en el mes séptimo y nos hablan de los eventos, mis amados, que están por suceder. Amén. El plan redentor del Señor está cumplido hasta el advenimiento del Espíritu Santo. Amén. El cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesús de que mandaría su Espíritu Santo para que estuviese con nosotros siempre. Amén. Y precisamente esa venida del Espíritu Santo para acompañar el mandato del Señor de predicar el Evangelio, ¿verdad?, coincidió con la celebración del día de Pentecostés. Es decir, nada de lo que el Señor mandó hacer y nada de lo que Dios ha hecho en relación con su palabra, nada es fortuito. Amén. Dios tiene un control absoluto de todo, y precisamente desde lo que corresponde al sacrificio de nuestro Señor Jesús, a su padecimiento, a su resurrección, ¿amén?, como a la venida del Espíritu Santo, con mucha más razón, todos los tiempos se corresponden y tenemos el cumplimiento de esas celebraciones precisamente en lo que nosotros ya hemos explicado. Entonces, la venida del Espíritu Santo, amados, es asimilada o es relacionada con la fiesta de las semanas que dice aquí, ¿verdad?, que
corresponde a 50 días después de la fiesta de las primicias, que es la resurrección del Cristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, ese significado de esa celebración es el hecho de que la cosecha estaba completa. Amén. Con el sacrificio del Cristo, Él dijo, los campos están blancos, como quien dice, la cosecha está lista para ser recolectada. Amén. Y entonces por eso dice el Señor que en otra parte dijo nuestro Señor Jesús que la mies o la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, orad al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Y estamos en el tiempo de la cosecha, estamos en el periodo de Pentecostés. La iglesia, la verdadera iglesia del Cristo, que hace la evangelización mundial, está siendo acompañada verdaderamente por el Espíritu Santo, no con esas manifestaciones que actualmente se le atribuyen de manera falsa, errónea y ¿cuál es la otra palabra? Es herética. El Espíritu Santo está acompañando a la iglesia fundamentalmente en la evangelización mundial. Amén. Porque ese fue el propósito. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué? Para hacer relajo, para lucirse ante la gente, no. Y a causa de ese poder del que vais a ser investidos, de esa capacidad, dice, seréis testigos, mártires hasta la muerte, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y ahí tenemos el cumplimiento precisamente de la gran comisión, ¿verdad? De que es la evangelización mundial. Entonces, el cumplimiento de ese mandato está vinculado a lo que el Señor Jesús dijo ya, confirmando la promesa de venir por nosotros, por su iglesia, en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces viene el Señor. Dice, vendrá el fin, pero el fin se refiere, hermanos, al término del gobierno del hombre. Y porque esa fue la pregunta que le hacen los discípulos en los primeros versículos del capítulo 24 de Mateo. El Señor le dice, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando dice del siglo, es del sistema del hombre. Y entonces el Señor les empieza a dar todas las señales, que ahorita se están cumpliendo todas, pero que no son definitivas en tanto que no son determinantes en sí mismas para la venida del Señor. Amén. Sí, van a seguirse dando y va a ser un proceso, como el Señor dijo, parecido al de un parto, ¿verdad? Entonces, dijo que hay un principio de dolores. Entonces, claro, esto se ha mantenido desde hace muchos años, ¿verdad? Pero ha venido en aumento. Si vemos la incidencia de los terremotos, por ejemplo, de los sismos, el aumento es grandísimo, ¿verdad? Y hay terremotos en toda la tierra a cada ratito, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, habrá guerra, rumores de guerra. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hambre, pestes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más que lo que hemos tenido, ¿verdad? Imagínese usted la que dice ser iglesia, que no lo es, orando para que las pestes se detengan, orando para que las epidemias paren, y entonces, pues, dice el Señor, ¿y ustedes qué quieren? Que yo no regrese, ¿verdad? Porque esa pareciera ser la intención de los creyentes, que el Señor no venga nunca, pues. Señor, danos paz, que termine la guerra, ¿verdad? Que ya los países ya no invadan y que ya no declaren la guerra y que no maten niños y que no hagan aquí. Hermano, sobre eso no podemos hacer nada nosotros. Nosotros debemos, y el Señor por eso nos lo dijo, a sus discípulos. ¿Sí? Digo, pero no, dice, no es el fin todavía, ¿verdad? Entonces, ustedes hagan lo que yo les he mandado hacer, porque la señal
fundamental de la venida del Cristo es cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces, estos eventos, ¿para qué tienen que servirnos a nosotros, los que tenemos el evangelio y estamos dispuestos a anunciarlo? Pues nos deben servir de confirmación de las palabras del Señor. Amén. De modo que la gente entienda que el propósito de Dios no es que la guerra se acabe, ni que el hambre en el mundo termine. Va a seguir habiendo hambre, ¿verdad? Terremotos, pleitos y todos esos pestes, ¿verdad? Entonces, va a haber, hermano. Y el asunto no es que solo va a seguir habiendo, sino que va a ir aumentando. ¿Verdad? Como los dolores de parto. Porque él dijo, y esto será, dice, principio de dolor, asociándolo a los dolores de parto. O sea, como cuando empieza un dolor de parto, ¿verdad? Que las mujeres que han tenido hijos ya saben cómo es eso, ¿verdad? Y entonces va aumentando hasta que explote. Ahora, el punto es, hasta que explote en el sentido de, hasta que llegue el día, pues, del propio parto, ¿verdad? Entonces, para nosotros, esos acontecimientos nos deben alegrar, no porque nos alegremos del mal del mundo ni de la gente, sino porque dice el Señor, erguid vuestras cabezas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguidos, ¿verdad? Levantad vuestra frente, ¿verdad? Y dice, porque el día de vuestra redención está cerca. Entonces, nada que, Señor, por favor, para la guerra. Y para todo estará, ¿verdad? Y para los niños que están acostados, no. O sea, y los creyentes orando por cosas que no deben orar. ¿Ven? Ahora, como digo, en este proceso en el que la palabra del Señor Jesús se está cumpliendo, lo que Él habló con total claridad, lo que profetizó, podemos entender entonces el contexto de las celebraciones, del resto de celebraciones que están mandadas por Dios, cuáles fueron la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernaclos. Eso no se ha dado. El cumplimiento de esa sombra y de ese anuncio en esas celebraciones no se ha dado. Porque el shofarim, la fiesta de la trompeta, el primer día del mes séptimo, un día indeterminado, en un mes cuyo número significa un tiempo de Dios, ¿verdad? Séptimo. Entonces va a suceder en el tiempo de Dios. Eso nos dice claramente que la venida del Señor no va a ser cuando nosotros lo esperemos ni cuando la gente calcule. Nadie ha podido calcular ni va a poder calcular la venida del Señor. Hay un montón de gente que se ha ido, como decimos en la chica. Nosotros aquí en El Salvador decimos se fue en la chicahuita, ¿verdad? Como quien dice, se fue en falso. Un montón de gente se ha ido en falso. Denominaciones enteras asegurando el día de la venida del Señor. Y ahí se han quedado, ¿verdad? Se han quedado frustrados, se han quedado, en mal predicado, como decimos, por andar queriendo poner tiempo o fecha a la venida del Señor. No. Ahora, la venida del Señor por su iglesia, eso es shofarim. Y ya lo relacionamos con lo que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 51, 52, ¿verdad? Que dice, se tocará la trompeta. Ese shofar final, ¿verdad? Que es el que se tocaba en la fiesta de las trompetas, lo que aún se toca en una parte de Israel. Ese shofar, ese toque de trompeta es el día cuando el Señor viene. No es un evento para todo el mundo. No es una celebración mundial, no es un evento del cual haya conocimiento de toda la tierra, no. Porque la fiesta de los shofares
o de las trompetas, era una convocatoria solo para el pueblo del Señor. Para estar en su presencia, para gozarse, para ofrecer sacrificio, para tener comunión con Él, etc. Nada más. Revise usted el propósito de esa celebración. Ese es el único propósito. Un día de alegría, de celebración, que precedía una celebración, una fiesta solemne, que era la fiesta de la expiación o el día de la expiación. Que para los judíos eso es, todavía sigue siendo algo muy, muy solemne, muy temido, espiritualmente hablando, porque ellos entienden que ese día de la expiación es un día en el que el Señor hace juicio sobre el pecado. Y es que así será. Amén. Por eso es que no es posible, hermano, decir, bueno, no es posible, o no es correcto, más bien. Sí es posible porque lo hacen, ¿verdad? O no es correcto asociar la venida del Señor que se va a dar en el día en la fiesta del día de la expiación con la venida del Señor por su iglesia. Son dos cosas diferentes. Esa segunda venida de Cristo sí es a la tierra. El Señor, vamos a decirlo así, solo va a venir a esa tierra por segunda vez. Amén. Viene para quedarse. Amén. Un tiempo, por cierto. Pero la venida del Señor Jesús por su iglesia no cuenta como una venida propiamente a la tierra, porque dice que nos va a levantar y nos va a reunir con Él en el aire. Amén. Él no viene propiamente a la tierra, viene por su iglesia. Amén. Entonces, en el día de la expiación, que es el día de la venida propiamente, en la segunda venida de Cristo, entonces ya el Señor no viene en plan redentor para todo el mundo. Viene a juzgar. Amén, hermano. Viene a juzgar a todo aquel que no le creyó. Amén. A todo aquel que rechazó la fe del Evangelio. Entonces, es el día de la expiación, hermanos, habíamos dicho pues de que va a suceder el juicio del pueblo de Israel y además el juicio de las naciones, o el juicio de los gentiles. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿cómo es que se va a dar el juicio de Israel? Vimos pues que el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesús, de su segunda venida, está allá confirmado en Apocalipsis 1:7, ¿verdad que lo vimos? ¿Verdad? Y dice que he aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá. Venga, amado. Y dice, y los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Imagínense ustedes cómo asociar esa venida del Señor que viene por nosotros. No. Porque allá en Apocalipsis 19 vimos cómo el anticristo, esta segunda venida del Cristo, sucede al final de la tribulación o de la gran tribulación, al final de la semana 70, al final de los 7 años, de los últimos 7 años proféticos que Dios le reveló a Daniel. Entonces, al final de ese tiempo viene el Señor, pero dice que viene con sus santos. Revisemos ahí, vimos que ahí en Apocalipsis 19, ¿verdad? Mire cómo se presenta la venida del Señor Jesús a esta tierra por segunda vez. Desde el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Mire la presentación del Señor Jesús en esa venida. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Más identificación del Cristo no se puede, ¿verdad? Más identificación de nuestro Señor Jesús. Ahora mire esto, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ¿está conmigo, hermano? ¿Cuáles ejércitos celestiales? Aquí podrían decir, wow, de todos los ángeles del Señor. Pero mire, dice aquí, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Cuál es ese lino? ¿Quiénes son los que están vestidos de lino fino? Son los redimidos, hermano. Amén. Entonces, aquí entonces debemos tener claridad de que ese ejército con el que viene el Señor son sus redimidos, es su iglesia. Amén, hermano. Ahora, a este ejército, hermano, vamos a ver. Quiero hacerle referencia de estas vestiduras. En el capítulo 7 de Apocalipsis, vamos y revisemos ahí para tener la referencia. 7:9. ¿Lo tienen? Veamos lo que dice ahí. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Amén. Ahora, vámonos hasta el versículo 13, por favor. El lino fino. Y dice aquí entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, amados. Y aquí en esto quiero hacer esta aclaración, mis amados. Este versículo, hermanos, es interpretado erróneamente para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, la mejor interpretación de este texto es, han sido sacados. Es decir, han sido librados de la gran tribulación. Amén. No es que han pasado, sino que han sido sacados. Han sido librados de pasar por esa gran tribulación. Amén, hermano. Entonces, mis amados, por eso es que este ejército que viene aquí acompañando al Señor Jesús, ¿quiénes son, hermano? Son estos que están aquí, como dice, vestidos de ropas blancas. Amén. Y dice que vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Amén. Ahí
ahí viene, así viene el Señor. Amén, hermano. Así viene en su segunda venida. Por eso dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, la gente no va a ver, sí va a ver al Cristo indiscutiblemente, pero va a ver el acompañamiento que trae de todo su ejército, de todos sus redimidos. ¿Cuántos son? Y bueno, y dice que era una multitud que nadie podía contar. Amén. Ahora, dice que este ejército esta venida del Cristo, ¿cómo va a ser tomada en ese momento? Por el mundo que está gobernado por el anticristo hasta ese punto, donde ya tiene unificado el poder político, el poder religioso, el poder económico y el poder militar. Pues va a ser interpretado como una amenaza y dice que el anticristo los va a reunir para pelear contra él. Amén, hermano. Y aquí vemos lo que dice, ¿sí? Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, a los reyes de la tierra. Estamos hablando de un ejército de todas partes del mundo. Amén. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, miren, vamos a hacer una pausa en este evento precioso que va a suceder en el día en el que el Señor venga a ejecutar su juicio sobre la tierra. Primero, hermanos, lo primero que sucede es que aquellos que son sus escogidos, de los israelitas, ¿no?, van a ser levantados en el momento en el que Él venga. ¿Conmigo, hermano? Recordemos aquí un detalle. En el momento en el que se cumplen los primeros 3 años y medio de la tribulación, hasta ahí los israelitas están de la mano con el anticristo creyendo que es el Cristo. Pero cuando se cumpla lo de la profecía de Daniel 9:24, la abominación desoladora, 9:27, perdón, el pueblo judío se va a rebelar contra el anticristo y va a decir, no, vos no sos el Cristo ni te vamos a adorar, no sos ni mucho menos Dios, ni sos el Cristo ni sos Dios y no te vamos a adorar. Y entonces allí, partiendo de esos 3 años y medio, el resto de los 3 años y medio que completan la semana 70 va a ser de una persecución como dijo el Señor, como nunca habido sobre la tierra. Y eso lo vimos en Mateo 24, ¿verdad? Entonces, quiero hacer este match aquí para que entendamos que en su venida el Señor, antes de enfrentarse a estos ejércitos, sucede esto. Vamos entonces a Mateo 25, si no me equivoco, ahí estábamos. Mateo 24, perdón. Mire que aquí en las palabras del Señor Jesús sobre su venida y sobre el fin del siglo, del gobierno del hombre, está claramente diferenciado, hermanos, el momento en el que viene el Señor por su iglesia y en el que ya nosotros como iglesia de Cristo no estamos en la tierra. Si ustedes ven en el capítulo 24, aquí el Señor empieza desde el versículo 4 diciéndole a sus discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 3? ¿Qué señal, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les dice en el versículo 4, miren que nadie los engañe. ¿Por qué dice esto el Señor a sus discípulos? Porque, hermano, hay un montón de engañadores que están negando y que no creen y que no
enseñan ni quieren dar a conocer estos eventos. ¿Amén? Y han creado doctrinas de error, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, ¿verdad? Y bueno, y muchos hasta se han declarado en Cristo, ¿verdad? Y han confundido a muchas personas. Por eso es que el Señor, lo primero que dice, miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido, hermano? De hecho, hay algunos todavía, ahorita, en este momento, que están vivos, que tienen un montón de seguidores que dicen que son el Cristo. Y esto está más clarísimo. Dice, yo soy el Cristo, y a muchos me engañarán. Muchos. Hermano, ¿cuántas personas están creyendo en estos individuos falsos cristos? Montones, muchos. Solo esa secta llamada Creciendo en Gracia, que hoy está dirigida por la que fue mujer del que decía que era primero el anticristo, después que era el Cristo, después el anticristo, después la bestia, y como bestia murió. Y la esposa de él dice que es el Cristo Melquisedec. Imagínese usted. Ahora, ¿cuántas personas tiene creyendo esa mentira y ese engaño? No son 10, 20, no son 1000, son cientos de miles. Entonces el engaño, hermanos, el engaño del mal es tremendo. Y por eso el Señor dice, miren que nadie los engañe. ¿Cómo vamos a ver que nadie nos engaña, hermano? Conociéndolo. Ahora pregunte usted, ¿cuántos están queriendo ser instruidos en la palabra? ¿Y cuántos nos estamos disponiendo a ser instruidos? De todos los que dicen que creen que Jesús es el Cristo, ¿cuántos deberían estar aquí siendo enseñados, aprendiendo, conociendo la Escritura? No somos los poquitos que estamos. Deberíamos ser 3 veces más. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no dispone su corazón a ser instruido? Por todas las distracciones que Satanás pone, hermano. Pero dice el Señor, miren, estén atentos. Eso es velar, hermano. Velar no es desvelarse, ni hacer vigilias. Nosotros tenemos cultos largos cada fin de mes o el último viernes de cada mes, pero para nosotros no es porque digamos que estamos haciendo vigilias porque el Señor viene. No gozamos porque oímos 3, 4 predicaciones bien bonitas y nos edificamos en la fe. Pero dice el Señor, miren, velen, estén atentos, que nadie los engañe. ¿Cómo vamos a estar atentos si no conocemos la palabra? Viene cualquier hijo vecino asegurando cualquier cosa. Mira qué dice. Vaya, solo le pongo de ejemplo los que aseguran, que no es, digamos que no es un gran problema, ¿verdad? Pero los que aseguran que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y ya le voy a demostrar yo que no. No yo, ¿verdad? Porque yo me lo inventé, no, sino porque el Señor Jesús lo dijo. Ahora miren lo que dice el Señor. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo en mi nombre. ¿Sí? Que vendrán en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí tienen un montón de engañados creyendo en esas cosas, ¿verdad? Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero no se confundan. Mire, hay un montón de confundidos aquí. Turbación es confusión. ¿Está conmigo? O sea, turbado es estar que no saber definir. ¿Se entiende, hermano? Ahora dice, no se confundan. ¿Por qué? Lea conmigo ahí, hermano. Porque es necesario que esto acontezca, hombre, pero aún no es el fin. Y los creyentes orando porque se acabe la guerra. Y creyentes entre comillas, ¿verdad?
Aún no es el fin, dice, porque también se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Amén, amado. ¿Se da cuenta? Terremotos, hambres, pestes. Señor, que pare ya la peste, que pare la pandemia. Mire, la pandemia paró no porque la gente, porque las iglesias oraran o los creyentes oraran, paró porque el Señor ya tenía destinado el tiempo. Sí, porque aún no es el fin. Y porque así como sucedió eso, hermano, va a suceder. Y óigame lo que le estoy diciendo, no porque yo sea profeta, ¿verdad? Es porque el Señor lo dijo, va a suceder situaciones peores que esas que vivimos ya hace unos años. Porque el Señor lo dijo. Y el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, aquí viene este detalle, y todo esto será principio de dolor. Ahora vean, por favor, la diferencia en este versículo que habla de pasar, de ser entregado a tribulación, con pasar por la tribulación. ¿Está conmigo? Miren lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. No dice, entonces van a pasar por la gran tribulación o van a tener una gran tribulación. No dice, entregarán a tribulación. Eso es normal, hermano. ¿Verdad? Y os matarán. O sea, cuando dice os entregarán a tribulación, quiere decir que va a haber una persecución, pues, ¿verdad? Y os matarán, dice. Amén, hermano. Amén. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vaya, hermano. Esto es lo que la gente no quiere oír del Evangelio. Esto es lo que los predicadores ya no están predicando, hermano. Porque háblale usted a la gente de sufrir. Hasta una falsa denominación hay por ahí que llama pare de sufrir. Imagínense el diablo hasta donde se inventa la cosa. El Señor dice, seréis aborrecidos, ¿verdad? Y os entregarán a tribulación y os van a matar. Y dice el diablo, pare de sufrir. No, eso no es posible. Dios no quiere que usted sufra. ¿Y quién dice que no? El Señor dijo que sí. No es que vamos a sufrir por andar haciendo maldades. Eso, téngalo por seguro, que sean en malos pasos. Si andamos malos pasos, nos va a ir mal. Amén. Pero ser entregado a tribulación tiene que ser por causa de mi nombre. ¿Verdad? Y ahí anda la gente, ay hermano, que la gente nos odia. Pues sí, los odian a usted porque es un gran loco, ¿verdad? Y anda haciéndole males a la gente y no se anda portando como un creyente. Y ahí que lo odien, pues. Y si lo matan, pues lo van a matar también. Pero no estoy diciendo que es por causa del Evangelio. Amén. Ahora, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué dijo el Señor? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Ok? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Amén? Esto tiene relación con la actitud indiferente hacia la evangelización. Ay, no, ¿para qué? Imagínense, la gente ni cree, ni recibe el evangelio. ¿Esto para qué? Entonces, por haberse multiplicado la maldad. Porque esa maldad, hermanos, el cuerpo del Cristo no está exento a la influencia del mal o de la maldad. Por eso que el Señor Jesús dijo, líbralos del mal. El problema es que si nosotros nos quedamos en una actitud pasiva, vamos a sentir el efecto del mal y nos va a afectar. El mal para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ay, no, qué barbaridad. Entonces, ya la visión del propósito del Señor se pierde. Si yo me dejo angustiar por el mal que reina en el mundo. Y mucha gente, creyente, yo he oído, ay, porque el Señor no termina con toda esta gente mal. Mira, hermano, qué bonito se oye, ¿verdad?
¿Qué cristiano se oye? No, discúlpeme, usted está bien mal. Porque si de eso se tratara, hermano, no estuviéramos nosotros aquí. ¿Sí? Entonces nosotros debemos actuar con la mente del Cristo. El propósito de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca. ¿Por qué le da tanta oportunidad a los malos al Señor? ¿Y por qué no? Pues la gente mala que anda haciendo grandes barbaridades no se muere, pues. Sino que la gente buena se muere. Igual, ¿y usted quién es para decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer? Nosotros le vamos a decir al Señor cuándo derramar su juicio. ¿Y a quién? ¿Y por qué asociamos la muerte en el Señor, en la fe del Evangelio? ¿Por qué le tenemos que asociar a algo malo? Ay, se murió el hermanito, miren, y tan buena gente que era el hermano, mire, sí que viera que... ¿Por qué está llorando? ¿Por qué murió el hermano? Denle gracias al Señor que el hombre está con el Señor, el verdadero Hijo de Dios. Para el verdadero Hijo de Dios, la muerte es un gozo. Amén. Así que cuando yo me muera, hermano, ¿verdad? No haga fiesta, pero tampoco lloren. Va a haber fiesta en los cielos. Allá donde va a haber fiesta en los cielos. Me doy a entender, hermano. Entonces, porque si nosotros, hermanos, nos apartamos del propósito del Señor, entonces el mal nos agobia. El pecado que nos asedia, del cual habla el libro de Hebreos, dice que debemos despojarnos de ese pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado que nos asedia? Toda la maldad que nos rodea. Debemos trascender a ese ambiente, y en el Espíritu tenemos que ejercer la luz del Cristo, ser la luz del Cristo, predicar el Evangelio. Conmigo, hermano. Entonces, el amor de muchos se enfriará. Ahora, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, aquí, hermanos, tenemos la confirmación de la obediencia a la fe. Hasta el fin. La perseverancia en la fe. Hermanos, esta fe no es una fe limitada, de un tiempo, temporal, no. Dije tiempo y temporal, pero no juntos, ¿verdad? No es de un tiempo, no es temporal. ¿Estamos, hermano? Esta es una fe eterna. Por eso es que el que ha creído, si se aferra a esta fe, no se pierde, hermano. Y el Señor Jesús dijo, mas tenga vida eterna el que cree en mí. Pero ¿cómo hay que creer en Él? Creer en Él no es hacer una oracióncita y ya, levantar la mano, orar, no, hermano. Creer en Él es vivir por esa fe, vivir para Él, servirle. ¿Se entiende esto? Ser obedientes a su mandato. Amén. Ahora, hasta aquí, hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo previo a la venida del Cristo por su iglesia, hasta el versículo 3. Y es lo que tenemos ahí. Ahora, el versículo 14 es, aquí está la venida del Señor, ¿sí? En el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. Entonces, todo eso, esas cosas que hay, rumores de guerra, reino contra reino, pestes, hambre, todas esas cosas, van a seguirse dando mientras el Señor no venga. Y van a ir en aumento, porque Él dijo que será en principio dolor. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos cuándo, pero cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio de la nación, entonces viene el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En medio de este caos, en medio de este ambiente pecaminoso, demos el testimonio de Cristo. Prediquemos el evangelio. Porque ¿qué ha de creer? El que es oveja del Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero tenemos que hacer esa labor. Porque no todos van a creer. El Señor no dijo cuando este evangelio del reino sea creído en todo el mundo. No, dice predicado, testificado, nada más. Porque el corazón del hombre está cegado, endurecido por la religiosidad,
por su necio razonamiento, porque ellos creen que saben más que Dios, porque interpretan la Biblia de su manera, por todo lo que usted quiera, pero no están creyendo el Evangelio. Aún los que se llaman denominaciones cristianas o evangélicas no creen que Jesús es el Cristo, no creen en Jesús como el Cristo, no creen en la predicación del Evangelio para confirmar la segunda venida del Señor, la venida del Señor por su iglesia. Amén. No creen eso ni lo están predicando. Tampoco están esperando al Señor, por tanto. Y entonces están predicando un evangelio que no es evangelio, porque ese evangelio es un evangelio terreno. Es un evangelio mundano. Es un evangelio para las cosas de este mundo. Es un evangelio que vuelve a los que lo creen, dice, los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque, óigame, teniendo a la mano la posibilidad de ser salvos, de ser redimidos, de ser hechos hijos de Dios por la fe en ese evangelio, terminan creyendo, como decía alguien por ahí, que San Juan es la Virgen porque tiene falda. Se pierden en conceptos así elementales, ¿bien? Porque precisamente dice el Señor, hay que perseverar hasta el fin en la fe del pacto del Mesías Cristo. Y cuando nosotros entendamos que con la predicación del Evangelio, cumpliendo la predicación del Evangelio en todo el mundo, va a venir el Señor, entonces vamos a ver realmente cambios, vamos a ver situaciones todavía más críticas que las que hemos visto y de las que están habladas aquí. Por el Señor Jesús, todo esto son palabras del Señor Jesús. Entonces, mis amados, claro, y es probable que si usted y yo nos disponemos y todo lo que hemos creído en el Evangelio verdadero de Dios, y creemos que Jesús es el Cristo, y predicamos el Evangelio en todo el mundo, es probable que el Señor viniera en nuestros días. Amén, hermano. El Señor Jesús habló de una generación. Digo, no pasará esta generación. ¿Cuál es la generación que no pasará? Va a haber una generación. La generación dura 70 años. ¿Cuándo va a empezar esa generación? ¿Cuándo empezó esa generación probablemente? ¿Cuándo va a empezar? Y el término de esa generación, mientras dure esa generación, ¿viene el Señor? No sabemos. Puede ser nuestra generación, que termina por ahí por los 70, o puede ser la generación de nuestros hijos, ¿está conmigo, hermano? Que puede terminar allá dentro de unos 50 años. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Pero entre ese tiempo no sabemos. Ahora, eso es lo que yo le puedo decir de lo que dijo el Señor. Ahora, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de toda la nación, y entonces tendrán el fin. Ahora, hasta ahí, hermano, ¿qué pasó aquí? En el versículo 14, el Señor viene y nos lleva a su redimido. ¿Qué pasa en el mundo entonces? Viene el gobierno del anticristo, de Satanás, por medio de su encarnación, que es la bestia, que es el anticristo, y establece su gobierno mundial. ¿Está conmigo, hermano? Y cuando ya está establecido, primeros 3 años y medio, sucede lo que dice el versículo 15. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo, hermano? El lugar santo hace referencia a una parte del templo donde estaba antes el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Y esto nos confirma que hay un tercer templo que será construido. Pero ese templo va a ser construido cuando usted y yo ya no estemos aquí. Y va a ser construido en ese periodo de los 7 años, antes de los 7 años. Es decir, que a la altura de los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, ya se van a estar haciendo los sacrificios ahí. Y entonces viene entra, dice, al templo de Dios, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, entra, dice, al templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Esa es la abominación desoladora, y entonces ahí los judíos se le van en contra, y entonces dice que ahí, mis amados, ahí está hablando de la tribulación.
Y dice, y menciona gran tribulación. Amén, hermano. Porque dice, entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Hablando de Israel, hermano. Eso tiene que ver con nosotros. Ay, hermano, es que cuando pasa eso, entonces hay que huir. No, si no es con nosotros. Nosotros no tenemos que ir a ningún lado. Ahora dice, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Y entonces aquí este periodo, esto que se menciona aquí, hermanos, esto ya es para los israelitas que queden en el segundo periodo de la gran tribulación. Ahora, antes de esto, Dios ha mandado a 144,000 escogidos suyos para que testifiquen el evangelio a los judíos. 12,000 de cada tribu, dice. Entonces, mientras el anticristo está haciendo todos sus preparativos y ordenando todo, ellos están predicando el evangelio. Y los juicios del Señor están cayendo desde el segundo después que usted y yo nos vamos con el Señor. Y entonces, los que crean en Jesús como el Cristo del pueblo judío, esa es la iglesia que va a ser protegida o guardada por 1260 días en el desierto, dice el libro de Apocalipsis. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, esos que crean al Señor son los que también no van a creer en el anticristo. Y entonces se van a quedar esperando la venida del Señor, que ya los 144,000 le van a decir, esto va a suceder pronto. No desmayen. Y algunos los va a matar. Hermano, ¿está conmigo? Algunos los van a matar. ¿Y qué va a suceder con esos que van a ser perseguidos por el anticristo? Judíos, pero que han creído en el evangelio. ¿Está conmigo? Esos van a morir, pero inmediatamente que mueren van a ser llevados con el Señor. ¿Dónde está eso? Versículo 28. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cada persona que muere va a ser de los judíos que crean en el Cristo, en Jesús como el Cristo, en el periodo de la gran tribulación. Antes debieron haber creído, ¿no? Pero que se mantengan su fe en esta persecución que va a ser el anticristo. Entonces dice que esos van a ser recogidos de esa manera. Ahora miren qué pasa. En el versículo 27 de Mateo 24 explica el Señor cómo va a ser su venida. Miren, esta venida del Cristo es el día de la expiación. ¿Ah? Es de la segunda venida y ese es el cumplimiento del día de la expiación, de la celebración del día de la expiación. Dice así, miren, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo. Ahí entonces es que el Señor viene, allá viene con su ejército, ¿no? Pero en su venida viene y se lleva a todos aquellos que lo esperan, de sus escogidos. Eso sí, van a ser transformados y unidos a ese ejército que viene con el Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor viene ya con esa multitud vestida de vestiduras blancas, lino fino y todo eso, ahí viene toda la iglesia, viene la iglesia gentil y viene los redimidos de Israel. O sea, es una sola iglesia. Entonces, ahí es por eso que hay que entender esto. Y ahí sí es que va a ser visible. Amén. Va a ser visible para todo el mundo. Y luego volvamos entonces a Apocalipsis 19, que dice que, versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y entonces aquí
vemos que el Señor apresa a la bestia y al falso profeta y los envía, dice, al lago de fuego que arde con azufre. Amén. Ahora, versículo 21. Y los demás, todo el ejército que el anticristo levantó para pelear contra el Señor y contra sus redimidos, contra su ejército, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Amén, hermano. Entonces, esta no es la batalla de Armagedón. Esta es la batalla que el Señor viene a librar contra todos los que le creyeron a la bestia, al anticristo y al falso profeta. Amén, hermano. Ese gran ejército que va a morir ahí por oponerse al Señor. Amén. Ahora, ¿qué nos dice el Señor acerca del juicio de Israel? En su venida, hermanos, hay un juicio implícito. ¿Está conmigo? Sus redimidos se van con él, pero ¿y los que no creyeron al mensaje del Evangelio que predicaron los 144? ¿Qué pasa con esos judíos? Se quedan, ¿no? Y dice el Señor que a eso les va a decir, ustedes no tienen parte conmigo, ¿sí? Y los va a apartar, dice, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Amén. Ese es el juicio a Israel. Porque lo van a ver venir, van a convencerse que es el Cristo, pero ya no van a poder ser redimidos. Amén. Ahora, eso está en Mateo 25. Vamos a Mateo 25, por favor. El juicio de las naciones el juicio de Israel, hermanos, mire, está en el capítulo 24, versículos 29 al 31. ¿Lo lee conmigo, hermano? Mateo 24, 29 al 31. Mire qué lindo aquí lo que hablábamos de que la venida del Señor dice como el relámpago que sale del oriente y del occidente, leímos, ¿verdad? Pero dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿se da cuenta que esto es al final de la tribulación? Y que venido el Cristo se acaba la tribulación. Amén. El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto, hermano, coincide, esta descripción, con lo que los profetas anunciaron del día de la venida de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, aquello que decía el profeta, déjenme ver, Malaquías, ¿verdad? El día de la ira del Señor, ¿cuándo es aquí? Porque dice que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. O sea, va a haber una conmoción en esa venida del Señor, porque Él viene, como dije, para ejercer su juicio. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, ahí está, lamentarán todas las tribus de la tierra, incluyendo a los israelitas que no creyeron, a los judíos que rechazaron el mundo. Y dice, y los que le traspasaron harán lamentación. Es que el día de la expiación, hermanos, ¿sí?, que era el día 10 del mes séptimo, era un día de lamento, ¿sí?, y de dolor por el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado de Israel, hermano? Su incredulidad en el Cristo. Ahora dice, miren,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pues sí, ¿y qué pueden hacer ahí? Ya no pueden hacer nada, ¿no? Lamentarán todas las tribus de la tierra, dice. Amén. Ahora, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Amén. Y esto no es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Esto es los escogidos del pueblo de Israel. Y juntará a sus escogidos. Se da cuenta que en la venida del Señor, en su segunda venida, antes recoge a todos sus escogidos y los suma a su ejército antes de pelear contra el ejército del anticristo. Amén. Dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén, amado. Bueno, imagínese usted qué precioso todo esto. Entonces, hay un juicio que es ejecutado entonces aquí sobre Israel, pero sobre el Israel incrédulo. Amén. ¿Y qué pasa con las demás naciones que no creyeron? Hermanos, quedan con una sentencia de muerte y de condenación por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Dónde está esto detallado? Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Cristo, y todos los santos ángeles con él. ¿Por qué dice santos ángeles? Porque el Señor dijo que seremos como ángeles. Así que no se refiere a los ángeles propiamente, sino a su redimido. Entonces se sentará en su trono de gloria. Mire qué lindo. ¿Está conmigo, hermano? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Amén. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esa separación se refiere al hecho de aquellos que sí creyeron en él y los lleva con él. Amén. Que los arrebata, como vimos aquí en el capítulo 24, versículo 31, que dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Esa es la separación que hace el Señor. ¿Y qué pasa con estos que quedan a su izquierda? A los de la derecha, ¿qué les dice? Venid benditos de mi Padre. Amén. Los creyentes del pueblo de Israel. A heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Ahora, los justos le responderán, Señor, etcétera. ¿Verdad? Ahora, y dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Apartaos, si usted quita la palabra malditos que está entre comas, lo que está diciendo el Señor, apártense de mí y van a irse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa sentencia, hermano, queda establecida en el día del Señor, pero no es ejecutada inmediatamente, sino que es ejecutada hasta el final de los 1000 años que el Señor va a gobernar sobre la tierra. Veamos eso allá en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Miren, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos, hermano? Somos los santos. Amén. Pero ese juicio, hermano, no es un juicio sobre el pecado, es un juicio de gobierno. Porque vamos a estar reinando con el Señor, amén, y gobernando con Él, y juzgando con Él. ¿Están conmigo, hermano? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, hasta que aparecen los santos de la gran tribulación. ¿Cómo pueden ser estos, las almas de los decapitados, la iglesia, si el Señor dice que viene con un ejército antes? Aquí es donde los que creen los post-tribulacionistas, es decir, que la iglesia es levantada después de la tribulación, ahí no pega esto.
Porque estos que dice aquí, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia. ¿A dónde murieron? Murieron en la tribulación. Pero no eran la iglesia, eran los que se quedaron, que no fueron obedientes a la fe, que solo entendieron el evangelio, pero no se sometieron a la voluntad del Señor. ¿Se entiende, hermano? Y entonces cuando ven que realmente el anticristo es una realidad, porque lo conocen y creo que está a la mano, le van a poder dar, ¿verdad? Entonces van a decir, ay, Dios mío, entonces aquí no me toca otra que si yo adoro a este maestro, ya me perdí del todo. Entonces para tener un chancecito, que me corten el cuello. Ahora, dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en su mano y vivían. Ahí resucitan, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando el Señor establece primero su juicio sobre Israel y dice, ustedes no vienen conmigo. Los que vienen conmigo son los que creyeron. Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes. Y todos los demás, judíos y no judíos, dice el Señor, ustedes lo que les espera es el fuego eterno. La sentencia está, ya la voy a ejecutar. Les voy a dar un periodo de gracia de 1000 años. ¿Verdad? Entonces, los primeros que resucita el Señor son los que murieron en la tribulación, los decapitados. Pero dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Esos resucitan para estar en el reino milenial con el Cristo. Amén. Pero no son parte de la iglesia, no van a juzgar. ¿Está conmigo, hermano? Van a reinar, pero no van a juzgar. Amén. Ahora, aquí viene el detalle. El inicio del milenio, hermanos, es el cumplimiento de la fiesta. Es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Ahí se cumple a la perfección la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Pero eso lo vamos a explicar con la ayuda del Señor la próxima semana, si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida. Pongámonos en pie, hermanos, y oramos para dar gracias al Señor por este tiempo. Señor y Padre, bendito tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos y damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, Señor nuestro, que quiso, Señor, pagar el precio por nuestra rebelión, por nuestro pecado, y redimirnos por medio de la fe en su nombre, por medio de su sacrificio perfecto, redimirnos eternamente y hacernos hijos suyos, hijos del Padre adoptados por medio de la fe en su nombre. Señor, gracias por esa obra preciosa y única que nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos estos misterios preciosos y la certeza, Señor, de que en la fe de tu eterno evangelio, en la fe de nuestro Señor Jesús como el Cristo, tenemos la mayor garantía, la mayor bendición inmerecida, definitivamente, incomprensible, indiscutiblemente, Señor, pero gloriosa para nosotros, en la cual queremos permanecer hasta el fin de nuestro día, Señor, teniendo la certeza de que como tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Señor. Síguenos edificando, por favor, en esta fe. Que los que oyen por los medios, Señor, también sean edificados. Que los que no han venido, Señor, puedan acudir a esos medios y oír y ser edificados. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Mis amados,